quien ha comprado el texto, en la unidad 1. Organización y sistema. Organización y método. Organización y sistema sí es el nombre y figura en la malla, ¿no? En el plan de estudios. Es una unidad bonita, ojalá que puedan opinar con respecto a algunos temas. Hay harto que hablar si se desea y me gustaría la pregunta que hagan que sea, vamos a tener la opción de que todos puedan opinar. Así es más productiva la clase si realmente me gusta que eso suceda. Aquí están los objetivos. Aquí está. ¿Cuáles son? Primero, entender y definir las funciones de organización y sistema. Pero antes quisiera una breve introducción. Cuando hablemos de organización y sistema, organización y método, organización y procesos administrativos, organización y procesos empresariales, nos vamos a referir al órgano de asesoría de apoyo que existe en las organizaciones. Y como es una rama de la administración que se ocupa de asesorar, proponiendo nuevas formas de administrar, nuevos métodos de trabajo y nuevas formas de estructurar una organización que permita, por supuesto, lograr los objetivos que están preestablecidos en las organizaciones. Este órgano de asesoría es lo ideal y en muchas empresas de nuestra ciudad, del país, se diga del mundo, está conformada por un equipo multidisciplinario. Un equipo multidisciplinario, cuando digo eso, se refiere a un equipo de profesionales en distintas disciplinas, con distinta formación. Vamos, por ejemplo, un asesor, un abogado que asesore en materia legal, y todas las empresas lo necesitan, ¿no? Un administrador de empresas que está asesorando permanentemente en procedimientos, formas estructurales, estructuras, métodos de trabajo. Cuando hablamos de un auditor financiero, asesorar en materia contable para la elaboración de los estados financieros, siempre que estén adecuados, ajustados a las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Cuando hablamos de un economista, elaboración de proyectos, cuando hablamos, resumiendo, ¿no? Cuando hablamos de un ingeniero industrial, también experto en procesos de producción, tecnología a ser usada. Un psicólogo, también encargado de lograr los climas con todos los profesionales adecuados que deben existir en las organizaciones para el mal desarrollo, para el normal desarrollo de las actividades administrativas y operativas. Y así podemos mencionar cada una de las profesiones. En nuestro medio, yo, el equipo más completo que he visto, que conozco, que hemos ido con algunos estudiantes, hemos ido cuando trabajaba también en Endelo, en la unidad técnica, en la cooperativa, el Complan, como gerente, hemos ido a la CREI, muy buen equipo tiene de profesional. Otro que también es Aguapag, las empresas, los bancos, por supuesto. Buenísimos equipos conformados por profesionales. Y en el parque industrial también hay otras empresas, no quiero desmerecer a ninguna de ellas, pero yo les hablo de los que conozco, ¿no? He tenido amigos y en algunos casos compartido con ellos. Ese equipo, lo ideal es que exista dentro de las organizaciones, pero no todas las empresas tienen los recursos suficientes que le permitan contratar ese pool, ese equipo de profesionales, ¿no? Porque imagínense si cada uno gana, por decir, $3.000 o 20.000 bolivianos, multiplicado por, si son 6, son
son 20.000, son 120.000 por, por 12 sueldos, entonces, más el aguinaldo. Entonces, es bastante significativo. Otras empresas medianas, yo he trabajado, y como no había inicialmente recursos, lo que hicimos fue conformar un grupo técnico con los profesionales que existen en la organización, que existían. El caso de la unidad técnica, ¿no? El director ejecutivo con los diferentes jefes de departamento, y que nos reuníamos inicialmente una vez a la semana, después cada 15 días, después cada mes. Así que, porque no había los suficientes recursos para contar y contratar los servicios. Después se llegó a contratar un asesor legal y que iba en determinados días a la oficina en la mañana y se le pagaba por eso un sueldo. Y cuando hubo la necesidad de elaborar los manuales administrativos, en realidad fue el de funciones y el de procedimientos. Se tuvo que contratar consultoras también, porque hay varias aquí en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, en todas las capitales de departamento, y son las que hacen el trabajo, consultoras. Por supuesto, no son trabajos que cuestan caro, porque son, o baratos, mejor dicho, no son muy baratos, dependiendo de qué significa, pero es sin duda una inversión, ¿no? No se lo debe considerar un gasto, siempre una inversión. Hacen propuestas de acuerdo a las necesidades de la organización y se las contrata si se cuenta con los recursos. En este caso nosotros, después se contrató especialistas, auditores y un ingeniero industrial también que hicieron trabajo y de acuerdo a la necesidad. Ahora existen muchas empresas que ofertan sus servicios y de repente alguno de ustedes también va a tener su empresa de consultoría o va a formar parte de. Pero volviendo a la primera, lo ideal si se cuenta con los recursos como las instituciones que les mencioné, es contar con ese pool de profesionales, ese equipo de profesionales que esté asesorando en todos los niveles de la organización. Pero también sería mucho mejor si ellos están permanentemente haciendo propuestas, pero mejorar sin que existan situaciones problemáticas, sino que por adelantarse a lo que pueda. Y vivimos en un mundo tan cambiante y en las organizaciones siempre se puede hacer mejor las cosas. Ustedes lo van a comprobar cuando estén trabajando. Hay algunos que creen que lo que ya se hizo, como está funcionando, si les ha dado resultado durante 3, 4, 5 años, se ha llegado a lo perfecto, se ha llegado a lo ideal, pero no, siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Y no debemos dejar de lado, siempre hay que tener en cuenta que los adelantos tecnológicos también eh, determinan esta situación. Es decir, vamos a hablar de adelantos tecnológicos en las empresas que requieren de eso, de esa tecnología para abaratar los productos, mejorarlos, los productos o servicios. La gente, ustedes han de haber ido a la feria, para que la feria no sea un lugar de paseo, sino que a observar los adelantos tecnológicos y en caso de las empresas, bien, eso es lo que hace, tratar de adquirirlos para incorporarlos y estar permanentemente mejorando. Y podemos poner muchísimos ejemplos también con respecto a esa situación. La tecnología avanza a pasos agigantados que nos van a demostrar siempre que hay una mejor forma de hacer las cosas. Indudablemente cuestan recursos, pero para entrar a un nivel de competitividad y mejoramiento continuo hay que hacerlo. Entonces, eso como pequeña introducción.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos primero? Se trata de entender y definir las funciones de organización y sistema, o de organización y método, o de organización y procesos administrativos. El objetivo también es explicar la importancia de los servicios de organización y sistema, así como también de identificar y explicar las funciones generales de organización y sistema o organización y método. Le diseñar una estructura, su ubicación, donde debe estar la estructura de la organización, porque eso tiene una estructura interna, ¿no? Si bien es cierto que son 6, 7, 8, 9, 10 profesionales en diferentes disciplinas, con diferentes profesiones, bueno, alguien tiene que dirigir ese grupo de expertos, supongo, de profesionales, entendidos, cada uno en su formación. Pero además de eso, ¿dónde debe estar ubicado? ¿De quién debe depender en la estructura? ¿De la gerencia general? También entre los objetivos tenemos el entender y explicar cómo se origina un trabajo de organización y método, de organización y sistema. ¿Sí? Entender cómo se origina, cómo hacen el buen trabajo, qué da origen a que haga el trabajo. Describir también las cualidades que se requieren para ser un analista o consultor de organización y sistema, porque ustedes saben de qué, y lo ven, si agarran las páginas o ingresan a la página web de un periódico, ven, además ven las diferentes publicaciones también que se hacen en algunos grupos cuando se requiere contratar los servicios de personas para ser incorporadas en la organización, que hay un perfil. Entonces, en el caso de aquí hay habilidades que se requieren, vamos a ver las básicas, aparte de las habilidades, los conocimientos que deben tener también. Y bueno, en forma un poco resumida, las cualidades que se requieren para ser miembro de de este equipo de consultores, asesores. Y ustedes también, ¿no? Cuando sean ejecutivos de sus propias empresas o de otras empresas públicas o empresas privadas, van a elegir buenos asesores porque ellos van a proporcionarles la alternativa de solución y la alternativa de mejoramiento continuo. Y si se equivocan, pues usted va a tomar malas decisiones. Conceptualizar los términos técnicos de organización y sistema. También vamos a ver algunos. En cuanto a los antecedentes de organización y métodos de organización y sistema o de procesos administrativos, los investigadores manifiestan que surge desde el momento en que varios individuos, más de dos, se asocian con el objetivo de lograr o realizar algunas actividades y lograr un objetivo común. Cuando se habla de objetivo común, que beneficie a todos los miembros. Y el inicio de actividades también para los investigadores, para muchos de ellos, se originan o tienen su origen en empresas industriales. Y a comienzos del siglo XVIII, después de la revolución industrial, cuando aparecen las grandes industrias, que también, y también aparecen muchos problemas. Los ejecutivos buscaban alcanzar los objetivos desde diferentes puntos de vista, diferentes ópticas, y proponen también recomendaciones y principios de la concepción personal particular que ellos tenían de las situaciones y los diferentes problemas que existían en la organización. Ahí se lo menciona a Frederick Winslow Taylor, que lo conocen ustedes, es más conocido como el padre de la administración científica, ¿no? Taylor. Él es quien experimenta la división del trabajo, hace estudios
cronometra las actividades para determinar el tiempo, el tipo de herramientas, también hace análisis. Lo vimos en ADM-100. Entonces, él establece los estándares de producción y recomienda que se lo haga para llevar adelante una administración científica que permita, asegure el logro de los objetivos que se han trazado a la organización. Él también hace la distribución de tareas, lo que le dije antes, y el tiempo de ejecución de cada una de ellas a través de la cronometrada de todas esas actividades. Disculpen, un poquito del otro día que me sorprendió el mal tiempo sin el abrigo, me hizo un poquito resfriado. Entonces, continuando con el tema, Taylor, uno de los libros que tuvo mucha difusión y más vendido, el principio de administración científica. Y eso es el que sirve de base para organización y sistema o para organización y método. Y organización y método tiene y ha tenido diferentes denominaciones aquí mismo en nuestra ciudad. Entre las denominaciones que vamos a encontrar está aquí la organización científica, organización racional del trabajo, la racionalización del trabajo, administración científica, planeamiento administrativo y experto. Bueno, son nombres así como lo siguiente que vamos a ver. Y aquí en el gráfico amarillo muestro de que no existe un total acuerdo sobre la denominación, si debe ser organización y sistema, organización y método, organización y procesos administrativos, o organización y procesos empresariales. Han habido incluso reuniones en la universidad y hay algunas discrepancias en cuanto al nombre. Sin embargo, ustedes cuando estén trabajando en la práctica, por supuesto que le van a poner el más adecuado. Desde su punto de vista, lo importante es que sí cumpla con las funciones que van a establecer. Las funciones me refiero al órgano, asesoría, al órgano de staff. Y aquí se mencionan también, lo vamos a encontrar como servicios gerenciales, también servicios generales para otras. Conozco una empresa que lo llaman así, gerenciales y otras generales. Organización y sistema, como está en el plan de estudio, en la carrera de administración de empresas, ingeniería comercial, ingeniería financiera, comercio internacional, también como sistemas, organización y métodos, o de lo contrario, solamente organización y métodos, técnica de organización, bueno, organización y métodos, etc. Son los nombres, ¿no? ¿Qué dice el autor? ¿Por qué él lo llama o por qué decide ponerle el nombre de organización y procesos empresariales? Y en diálogo, en reunión con otros docentes, manifiesta que es para sintonizar el proceso evolutivo de los conocimientos científicos y tecnológicos, los adelantos también tecnológicos con la organización y que permitan hacer una gestión empresarial eficiente. Es decir, porque es sintonizar, en pocas palabras, el proceso evolutivo de los conocimientos científicos y tecnológicos con la organización y la gestión empresarial. Porque también significa adaptarse a los nuevos tiempos, utilizando el lenguaje que corresponde a modernas tecnologías y lo que significa también
nuevos métodos de trabajo que están principalmente relacionados con los adelantos tecnológicos, con la tecnología de información, y esto va a permitir facilitar el desarrollo de los procesos de la organización. Va a facilitar el desarrollo del trabajo en equipo interdisciplinario y el logro de los objetivos empresariales en entornos dinámicos, ¿no? Y si nos ponemos a mirar, y creo que he subrayado, sí, una parte, lo que menciona facilitar el desarrollo de los procesos del trabajo en equipo interdisciplinario, vamos a coincidir con lo que manifiesta el autor. Nosotros todavía no hemos concluido, lamentablemente, una etapa muy crítica que obligó a muchas empresas en la incorporación de nuevas formas de vender, de hacer marketing, nuevas formas de atender, de hacer llegar el producto a los clientes y posibles clientes, de captar clientes, y me refiero a la pandemia, al COVID, ¿no? Y aquellos que no estuvieron preparados han tenido desfases y sin duda que han visto cómo no se han podido cumplir las metas que establecieron los objetivos al inicio cuando no había la pandemia. Y sin embargo los que estaban preparados con el equipo y el personal necesario, sí logró salir al éxito, y otros logró salir adelante, lograron el éxito, y aparecieron otros empresarios que supieron aprovechar esta situación y la debilidad de muchos, de pequeños, medianos y grandes empresarios. No sé si alguien quiere hablar algo sobre eso. A ver, poner un ejemplo, o lo ponemos más adelante, dando unos minutos para que se pueda compartir y opinar sobre esos temas. Aquí vamos a ver algunos conceptos, tres de investigadores, que hay coincidencia, por supuesto. Addison menciona que organización y método, organización y sistema es una función para aconsejar. ¿Aconsejar en qué? Es lo que dije, en la introducción de nuevos métodos de administración, nuevas formas de administración. Algunos dicen una función especializada para aconsejar en la introducción de nuevos métodos de administración. Pero no solamente métodos de administración, sino que también estructuras de organización, para adecuar las estructuras de la organización a las situaciones actuales. Y estos nuevos métodos y estas nuevas estructuras van a ser introducidas siempre y cuando reduzcan los costos sin importarle o sin importar, o sin que sean considerados o que tengan un esfuerzo insoportable o causen daños reales a la estructura de la organización. Hablando y haciendo una pequeña comparación, aconsejar la introducción de nuevos métodos de administración y estructura de organización. Entonces, Gustavo Quiroga dice también que es una forma de consulta ideada para promover asesoramiento. Allá dice aconsejar y asesoramiento sobre cómo dividir las actividades. Se refiere a nuevos métodos de administración. Cómo agrupar las tareas también. Cómo disponer de procedimientos y cómo llevar trabajos administrativos mecánicos con mayor economía, ¿no? Lo menciona también, arriba coincide, y con el máximo de eficacia en los resultados que se pretenden alcanzar. Larden, Gómez y Alberto Loro dicen que nos proporcionan, se refiere a organización y método, ellos manifiestan que organización y método se ocupa de analizar los problemas de estructura, lo mismo que mencioné anteriormente,
y procedimientos de una empresa. ¿Para qué hacerlo? Para optimizar la infraestructura administrativa y eso permita el logro de los objetivos definidos. Bueno, yo he hecho no una lectura exacta, sino que tratando de explicar un poco más lo que ellos proponen y la coincidencia que existen en estos investigadores. Continuando con esto, y aquí sí quisiera que hagan uso de la palabra para poder opinar después de que veamos esta diapositiva, que habla de la importancia de los servicios de organización y procesos empresariales o de organización y métodos, indistintamente yo uso los tres. Y menciona que toda organización, toda, forma parte de un sistema más amplio. Nosotros formamos parte de un sistema más amplio que se interrelaciona con entornos dinámicos. Hablemos de las empresas privadas, incluso la universidad podemos decir que, y a ver, hagamos alguna comparación. ¿Por qué decimos con entornos dinámicos? Algunos más que otros. Y estos entornos dinámicos están constituidos por los factores económicos, por supuesto, recursos tecnológicos, avances tecnológicos que permanentemente se dan y son en forma sorprendente. Algunas decisiones políticas o medidas políticas legales que pueden tomar o toman también los gobiernos, pueden tomar gobiernos municipales, departamentales y nacionales por sociales, culturales, demográficos, ecológicos y éticos, pero también de los proveedores. ¿Quiénes? Además de eso, de la competencia, ¿no? Y finalmente de los clientes o consumidores, los productos o servicios. Y de ellos dependen las organizaciones para poder vivir o crecer, proyectarse, para poder sobrevivir en algunos casos en determinadas situaciones. Y vamos a mencionar la anterior, el anteaño pasado y el año pasado, y actualmente que están muchas empresas, según lo que manifiestan los diferentes entes que los aglutinan por los problemas que han atravesado fruto de la pandemia, y no solamente en nuestro país, en muchos países del mundo, ¿no? Muchos lugares del planeta. Entonces, a ver, yo quisiera escuchar algún comentario, especialmente con respecto a esto. ¿Qué puede afectar? ¿Qué podemos decir cuando hablamos de entornos dinámicos? Imaginémonos una empresa y si quieren ustedes también relacionémoslo con las situaciones de los años anteriores y además de eso, los problemas que tuvieron, cómo los solucionaron y quiénes fueron las empresas más frágiles, más débiles, que atravesaron más problemas y las medidas incluso que tomaron, si es que conocen ustedes porque han de haber leído en la prensa, que tomaron los ejecutivos, los propietarios de las empresas para paliar la crisis, otros para salir adelante, en algunos casos, algunos para sobrevivir y en otros casos que les permitió un crecimiento. A ver, yo quisiera escucharlo. Voy a, si quieren, le daremos, encenderemos nuestra cámara para que podamos opinar. A ver, ¿qué me pueden decir? Vamos a tener que encender las cámaras. No quieren opinar. Y a mí me gusta que lo hagan. ¿Verdad? Hola. Sí, Lisa. Ya, ¿qué puede haber? Aquí dice, toda organización forma parte de un sistema más amplio. Eso está, todos me imagino que están de acuerdo.
tienen que estar. Nosotros mismos somos parte de un sistema. Hay el sistema de universidades públicas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero también hay un sistema no solamente pública, casas superiores de estudios privadas y públicas. Este, las privadas pueden manifestar que tienen entornos más dinámicos que los nuestros, posiblemente. A ver, veremos por qué. ¿Y por qué factores económicos, tecnológicos, políticos, legales, culturales? A ver, a ver, los escucho, les voy a dar. Hablemos. Enciendan sus cámaras. Nadie quiere opinar y no quiero que pasemos así. Listen, disculpe, ¿cuál es su pregunta? No la escuché Mi bien. pregunta es lo siguiente. Dice que nosotros todos formamos parte de un entorno, de un sistema. Somos parte. Hay unos el sistema público de universidades para pensar, pero para empezar. Pero también hay universidades privadas. Si tenemos un entorno dinámico, vamos a suponer y volvamos a lo que fue el año pasado y el anteaño pasado cuando se produjo la crisis del COVID, las etapas más críticas. ¿En qué medida los aspectos, cuáles fueron las organizaciones que lograron sobrevivir, otras que crecieron en esa época y debido a qué se debió? Relacionémosla un poco con las formas de administrar, adecuar la estructura y la tecnología. ¿Qué factor jugó importante o creen que jugó en estas organizaciones? Después de la pandemia, la que salió a flote fue el sector salud, digamos, con la venta de barbijo, del alcohol. Esa fue la que más explotó, digamos. Creció demasiado después de la pandemia. Igual. Y ya el sector que fue bien, bueno, también el sector del comercio igual subió, ¿no? Porque hartas personas hacían sus compras de víveres para tener ahí en casa. Ya, a ver, otra, bien, buena su opinión. Otra, yo quisiera que opinen. También Igualmente, podría dice ser, que También por el el oxígeno, sector dicen. salud sí creció, pero en el sector Pero gastronómico fue el que donde quiera, el hubo. que quiera hablar, levante, yo voy a anotar, levante la mano, por favor. Hay varios que no han encendido su cámara. Está Aida Fresco, Jesús Flores, eh, Fabio Ortiz, Carlos Navia. Vayan encendiendo sus cámaras. ¿Qué pasa? A ver, Licenciado, algunos compañeros si lo puede aceptar y se están esperando. no se puede. Hemos dicho que nos vamos a establecer horas, minutos de tolerancia, son 15, y si lo hacemos hoy día se van a continuar. Tienen que esforzarse por ingresar a tiempo. Si no, no vamos a terminar nunca y van a 15 minutos antes que terminan las clases van a querer ingresar nuevamente. Por disciplina, porque no lo quiero acostumbrar mal a ustedes. En las empresas no les van a permitir eso, que lleguen a la hora que quieren. Y ustedes tampoco van a establecer horario, un reglamento a la organización. Y cuando se acuerda, yo puse en consideración y todos dijimos 15 minutos es suficiente. Si no lo hacemos así, esto no van a tener, siempre van a llegar tarde. Entonces es necesario poner, no van a poder ingresar. A ver, alguien hablaba del sector, estamos hablando de organización. Y cuando hablamos de organización y sistema, nos referimos que es una función especializada de la administración que se ocupa de, voy a definirlo así en pocas palabras, y de acuerdo a eso nos vamos a adecuar y vamos a charlar, vamos a compartir criterios. Resumiendo, organización y método es una función especializada de la administración. Vamos a tomarlo así. ¿Que se ocupa de qué? ¿De qué dijimos? ¿De qué dicen los diferentes autores? ¿De aconsejar? ¿Sí o no? Organización y sistema es un órgano de asesoría. De aconsejar en la introducción de nuevas formas
de nuevos métodos de administración y nuevas formas de estructurar una empresa. Entonces agarrémonos de eso, de nuevas formas de administración y de estructura de la organización. Cuando hablamos de nuevas formas de administración, entonces ahí quiero que pongan los ejemplos. ¿Qué hicieron las empresas para lograr los objetivos, para subsistir algunas en ese periodo en que no podíamos salir? Porque en Adaptarse a la la cuarentena, lo que sí, hicieron lo que hicieron las empresas, la mayor parte fue adaptarse a la situación e inclinarse a ese rubro de negocio. Por ejemplo, había empresas, digamos, que se dedicaban digamos, a la venta de zapatos y fueron obligados a inclinarse al área de salud porque era lo único que generaba más utilidades, ¿no? Y también hubieran otras que cerraron, que fueron perjudicadas, por ejemplo, la de turismo, la de culinaria, la de restaurante. Bueno, la mayoría que había aglomeraciones, ¿no? Fueron las que fueron las más afectadas, pero deberían tomar decisiones, ¿no? Y de adaptación. sí, creo que la pregunta, no, está bien lo que usted dice, estoy de acuerdo, la lancé muy amplia, pero vamos a suponer, ¿qué hicieron los que vendían electrodomésticos? Se adaptaron al nuevo sistema que se puede decir que era el delivery, que era el transporte, digamos, de mercancía, digamos, directamente hacia el hogar directamente. Fue una manera, digamos, para poder solucionar los problemas en la cual no se podía salir de casa. Entonces, muchas de las empresas, incluida casi de cualquier sector, se tuvieron que dedicar directamente en esto de lo que es envíos directamente a casa. Fue uno de los métodos que se usaron. Ya, muy bien, Aparte bien. utilizaron lo que es la tecnología para hacer sus ventas, porque mayormente todos, como no se podía salir, mayormente lo que podías hacer era ofrecer mediante internet tu producto. Todas las Bien, empresas mayormente se basaron en eso, mayormente. bien, han Las redes tocado, han dicho sociales. cosas, de acuerdo, alguien quiere opinar, pero están entrando bien, bien al tema. Eso fue lo que hicieron algunas empresas, ¿no? Yo recuerdo que una vez compramos una licuadora y también otro artefacto electrodoméstico. Y no se podía salir, pues, ¿no? Entonces acudimos al Face, a las redes, y ahí se podía observar cuáles estaban la capacidad ofreciendo, qué herramientas estaban usando las internet, páginas, las diferentes redes para ofrecer sus productos. Pero uno no se conformaba con que le ofrezcan, venga una licuadora en 300 bolivianos, 500 por decirle, ¿no? Sino que queríamos verla. Entonces los que tenían la capacidad, los que tenían el personal para poner la foto, mostrar el modelo, la industria y los precios fueron los que lograron mayores volúmenes de venta, ¿no? Yo recuerdo que unos amigos también me preguntaron por computador y bueno, algunos no podían, pero sin embargo otros lo ofrecían. ¿Qué pasa en esos casos? Los que estaban con personal mejor preparado lograron vender mucho, ¿sí o no? Computadoras salían como roscas calientes, como normalmente decimos, faltaban, no había. Y algunos decían ya entre charlas, reunión, Zoom con amigos, decían, bueno, en tal lugar hay, pero le falta a esa tienda que tiene mucha cantidad de estos productos, le falta una promoción que puedan salir y mostrarlo. E incluso lo buscaron algunos de ellos qué hacer para superar esa situación por la que estaban atravesando porque no podían vender y sin embargo tenían que pagar y costos fijos, había que pagar los salarios. Entonces, en esos casos, ellos vivían una situación especial. Las empresas de libre también sobresalieron. Entonces, quienes estaban con personal más preparado se ajusta a lo que dice la definición. Es una rama de la administración, es una función especializada también, que se ocupa de asesorar en nuevas formas de administrar, nuevos métodos de administrar. Y esa era una nueva forma de administrar, ¿no? De un momento a otro todos quedamos, incluso en educación nos vimos con problemas, profesores, muchos profesores y también muchas personas, estudiantes, para usarlo. Quienes sobresalieron en el campo comercial, en el área comercial, fueron aquellos que tenían. Y para otros fue fácil porque ya ofrecían sus productos
usando la tecnología o no ofrecían. Ofrecían. La gran mayoría del sistema bancario, las instituciones, ya la gente estaba acostumbrada a usar tarjetas y a usar banca por internet, tampoco tuvieron problemas. Entonces no fue, sin duda que había, no digo que no tenían problema para hacer transferencias, hacer requisición, a eso me refiero, pero después, por supuesto, todos los otros problemas, fue una etapa muy crítica, ¿no? Pero en forma de estructurar, o sigamos avanzando, después vamos a suponer, ¿qué hicieron las empresas cuando disminuyó su volumen de venta y volvieron las actividades casi a normalizarse? ¿Qué creen que pasó con las empresas? Pongamos un ejemplo para mencionar. Y déjense ustedes o mencionen alguno que conozcan. De repente porque sus padres trabajaban, o sus hermanos, o ustedes mismos. ¿Qué pasó en esa empresa? ¿Qué hicieron con respecto a la estructura de la organización? ¿Será que hicieron alguna reestructuración administrativa comúnmente, como se llama? ¿Y qué tipo hicieron? A ver, quisiera escucharlo a usted. Licenciado, yo era un ejemplo de una amiga que tiene una imprenta y cuando estaban en el tiempo de pandemia y antes que volvamos, Iván, como ya no salía los trabajos de imprenta, lo que hicieron fue, ofrecieron barbijos que lo hacían ahí y ofrecían si querían con algún diseño, aprovechando que tenían las máquinas de la imprenta. También ofrecían rollos de la tela de barbijo a los que querían hacer en su casa también, ¿no? Pero ella vendía por caja, digamos, y como a ningún personal ella podía retirar, lo que hizo fue dividirlo, que otros que no hacían ese trabajo de llevarlo hasta la casa lo hacían porque ya tenían la moto, digamos, para no poder retirar a ningún trabajador y sigan trabajando. Ese fue su método de esa amiga, digamos, de la imprenta. Y hasta el momento, como le fue bien con el tema de los barbijos, sigue ofreciendo. ¿Ya? Bien el ejemplo que puso, ahí estamos hablando ya relacionándolo y nuevas formas de estructurar, o nuevas formas de estructura. Porque han tenido que hacer reubicar a las personas. En el caso de lo que menciona su compañera, bueno, algunos que no hacían el trabajo de repente de recibir a los clientes comenzaron ya a entregar y a salir a despachar material. Entonces, eso es una especie de reestructuración de la empresa. Es de adecuar tampoco podían retirar personal. Algunos les dieron vacaciones, pero se acabaron las vacaciones, no duran mucho, nadie tenía más de 2 meses de vacaciones acumuladas. Entonces, lo que hicieron, en el caso de la imprenta que menciona su compañera, que menciona la señorita Coral Flores, fue adecuar la estructura, modificarla totalmente por la necesidad que exigía y los trabajadores seguramente comprendieron porque querían seguir trabajando, percibiendo un salario peor en esas condiciones. Entonces se aceptó. Entonces ellos, tal vez una secretaria que no estaba acostumbrada se puso a entregar rollos o a cortar y la adecuaron a las necesidades. Probablemente no hubo un documento oficial que sí, pero salió otra organización que podríamos llamarla también informal, porque no estaba reconocida, no era la oficial, no era la que actualmente estaba en vigencia. Improvisaron una nueva estructura, haciendo que sus trabajadores incluso desarrollen otras funciones diferentes a las que tradicionalmente o normalmente hacían. ¿Por qué? Por las necesidades. Pero habría que hacer algo. En ese caso es probable que ellos soportaron, salieron adelante y siguen en el mercado trabajando. Pero hay otros que hicieron otro tipo que, a ver, imaginémonos una empresa grande que tenía un volumen de venta de 1 millón de bolivianos al mes, porque hay empresas que venden más, ¿no? Y las ventas bajó un 40%. En lugar de vender 1 millón de bolivianos al mes, vendieron 600.000. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué se pudo haber hecho? Hagamos un ejercicio solamente por conversar y practicar y tal vez lo que pudiéramos colaborar si nos hubieran consultado qué hacer, porque ustedes son estudiantes universitarios y le van a pedir recomendaciones también. ¿Qué han podido hacer esas empresas?
porque disminuyeron sus ventas, ¿no? Hasta los supermercados. Yo recuerdo que salíamos aquí a la calle cuando pasaban los carritos ofreciendo productos. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Yo le hablaría de la empresa de Guavirá, de azúcar de Guavirá y de Aguaí, que yo tengo un puesto cerca de aquí, donde en pandemia obviamente no atendimos, pero cuando volvimos a atender nuevamente, vinieron los promotores y vendieron, ya estaban ofreciendo hasta alcohol, las empresas de Aguaí y Guavirá. Eso yo supongo que se adaptaron al costo, al sistema, para vender esos productos. Sí, no, lo que quiero es eso, que hagamos un ejercicio, que intercambiemos criterios que se hacen en situaciones como esa. Y estamos agarrando el COVID, nadie lo desea, por supuesto, pero eso produjo grandes cambios, ¿no? Y las empresas que tenían, en algunos casos, como menciona su compañero Diego, como lo mencionó la señorita Flores más antes, tuvieron que tomar medidas urgentes para sustituir. Ustedes van a ser empresarios, van a dirigir sus propias empresas. Y si se presentaran situaciones como esta, sin duda que van a tener que pensar y estar preparados para tomar las medidas que corresponden. Pero no solamente eso, también porque hay una competencia en situaciones normales. Ahora hay competencia, hay empresas grandes que se han ido, han tenido muchísimos problemas. Yo le pongo el ejemplo, empresas de que disminuyeron un 40%, algunos lo hicieron más. Y tuvieron que hablar con los trabajadores porque no podían mantener esa planta de trabajadores con los salarios actuales. Y fue más de una empresa donde llegaron a negociar y los trabajadores aceptaron una disminución de sus salarios del 15-20% transitoriamente. Así fue. Porque la empresa pagaba salario y los trabajadores no hacían nada, estaban en su casa. ¿O no fue así? Entonces la habilidad de ustedes, de los gerentes de esa época de las empresas, han tenido que sacarlo a flote y aplicar muchas ideas, plasmarlas en la realidad, siempre tratando de mantener la empresa que siga operando, que siga ofertando sus productos, sus servicios en otras condiciones muy difíciles. No es una, son muchísimas las que lograron, como le dije, disminución transitoria de los sueldos y salarios. Y dejaron la opción para quien quiera retirarse que lo haga, se le pagaban los beneficios Al frente, por favor. de acuerdo a la ley. Pero sigamos adelante, a ver, ¿qué otras empresas? Vamos a hablar, si quiere, del aspecto tecnológico. A ver, yo quisiera escuchar algunas opiniones. Las que están dando ustedes son buenas. Dicen buenas tardes. Buenas tardes. Dicen, yo un ejemplito que puedo dar es sobre los, no sé si se han dado cuenta algunos de los compañeros, sobre los surtidores que han hecho que los trabajadores persistan, pero lo contratan como que 3 meses y después salen 3 meses y entran los otros trabajadores. Después pasa otros 3 meses y lo siguen contratando, pero ya no lo mantienen, digamos. Yo creo que también para mantener a los trabajadores y como para mantener a la empresa, digamos, para no pagarle igual algunos beneficios que ellos tienen, ¿no? Es lo que he visto en algunos surtidores que ha pasado, digamos. Algunos hacen eso, sí. Yo honestamente no soy ni partidario. Bueno, la situación, otra cosa es estar al cargo de ser propietario de uno de esos surtidores para tomar ese tipo de medidas, ¿no? Ya van a ser ustedes dueños de negocio, algunos de repente también de 1 o 2 surtidores fuera de la ciudad o en la ciudad, y sabrán por qué lo hacen. Yo sé que lo hacen para evitar la carga social, ¿no? Para contratos por 90 días, 89 días, cambian y no vuelven a contratar, de tal forma de no estar pagando todos los beneficios que quiera obtener. Más adelante vamos a ver de la terciarización de los servicios, sobre ese tema que es muy, muy importante que usted mencionó, y cómo han llegado a terciarizar una gran parte de las instituciones de nuestro medio de los servicios, la misma universidad. Pero yo quiero que pensemos y hablemos. Vean ustedes en resumen, las empresas que no están preparadas, que no tienen el personal, que no tienen los asesores en muchos casos,
o sin que tenga asesores, los que no tienen una visión o no están preparados atraviesan con mayores problemas. Y se han cerrado también muchas empresas. Lice, Y volviendo al concepto, ¿no? Sí, joven, diga, Gabriel. hablando de eso, de cerrar empresas, yo he visto que la empresa Ola o Unilever, creo que fue la que quebró en la época de pandemia y se vendió a la otra empresa competidora, Unilever. Y pasa que ahí que ellos cerraron porque no supieron adaptarse a la pandemia, es lo que yo me imagino. Quebraron y le vendieron toda la competencia. Y yo creo que estuvieron mal asesorados ahí. Si no sabía eso, Lice. Es un dato. Sí, no, bien el ejemplo que puso, es cierto, muchos tuvieron esos problemas y las vendieron en condiciones desfavorables, ¿no? De las acciones de esas empresas. Totalmente desfavorables porque estaban de ida a la quiebra. Miren aquí, el que no se adaptó, no supo oportunamente también tener en cuenta los cambios tecnológicos. Las telefónicas, a ver, mencióname un caso de una empresa que esté por serios problemas aparte de la corrupción. Recientemente Viva que vendió sus acciones, creo, hace una semana o hace 2 días. Viva es una de las empresas. Estaba por desaparecer. ¿Quién de nosotros que estamos ahorita mirando, estamos en el aula virtual, tenía los servicios de Viva? Muy pocos, ¿no? ¿Qué falló? De repente fue mal administrada, pero yo creo que también mal asesorada. No tenían la visión sus ejecutivos y sus asesores participantes. Mire lo que sucede contigo y Entel. Permanentemente están ofreciendo paquetes, promociones, y no solamente eso, adquiriendo, mejorando los servicios. Así es, ¿no? ¿O no es? Yo tengo un amigo, varios amigos que han ido a Tigo y han recibido como regalo por ser socios y mantener los contratos con diferentes importes, reciben su teléfono gratis. Que no es bueno, dicen, no es, pero les sirve. Muchos dicen, sí, estoy contento porque recibió y se lo dan a otro miembro de la familia. Pero vamos a otra. Hay otra empresa telefónica que está en muy mala situación. Se dice, y además que han habido... Ustedes saben que había telefonía fija, ¿no? De cotas. Sí, ¿no? ¿Quién tiene teléfono fijo en su casa? Yo tenía, pero me lo cortaron la línea. No recuerdo. Y no es que yo esté hablando mal para Cota, pero Cota lamentablemente tuvo un problema serio, aparte de lo que se menciona en la prensa. Pero ¿a quién le interesa ahorita tener una línea fija? Casi a nadie, ni por los teléfonos. Y Wi-Fi que se paga y tienen comunicación durante mucho tiempo. Yo tengo Wi-Fi y puedo hablar horas y horas y no necesito un teléfono fijo, no me encarece. Y seguramente muchos de ustedes también no tienen, o sea. Entonces no supo, algo falló y tenía un buen equipo, tenía por lo menos uno bueno, pero tenía un equipo asesor. Me imagino que no era tan bueno para permitir o para que la empresa atraviese por los problemas serios por los que trata. Al menos eso ha salido en el periodo de hace 2 o 3 días. Y cada día como que va decayendo esa empresa Cota. Creo que por lo único que se está defendiendo ahora es solamente por el cable que ofrece, ¿no? Pero después ya en servicio de internet, telefonía, están yéndose para abajo. Sí, lamentablemente. Es cierto lo que dice Joel, ¿no? Lamentablemente así era una de las empresas más grandes en nuestro medio hace pocos años atrás, ¿no? Hace pocos años atrás. Ustedes saben la cantidad de inmuebles que tiene Cota, de activos que tiene Cota. Entonces, de las más prósperas. Recuerdo que ¿sí? Comentarle algo. Adelante. Diga, Carlos. Gracias. Comentarle algo que por acá por la zona donde yo vivo, yo no tengo cuotas, sino que tengo conocidos que dicen que
seguidamente ya le vienen y cortan los cables de cota del internet. Y supuestamente dicen que es la competencia, ¿no? Que vienen y fregan a lo de cota. Ya ha pasado 2 veces el mes pasado, que cortaron todo el cable de la zona y se quedaron todas sin internet, lo que tenían cota. Solamente cotas. Es probable lo que usted dice. Yo no estoy emitiendo un juicio de valor y no digo que Cota es mala, sino que de repente no pudo ir acompañando a lo de adelanto tecnológico. Lo que se menciona su compañero es probable que suceda porque de ese tipo de denuncias han habido muchas. Recuerdo cuando apareció McDonald's y otras cosas y bueno. Y no, pues los vecinos... Eso, por ejemplo, es un delito. Están perjudicando a la empresa y muchos que trabajan ahí. Pero yo mencionaba solamente en el aspecto de la telefonía, ¿no? De cómo no supo ella acompañar a los adelantos tecnológicos que se dieron, ¿no? No tuvo de repente un buen equipo de marketing y además de eso visión de parte de algunas personas para adquirir y prestar los servicios como lo hacen las otras empresas telefónicas, como lo hacen Telefónico. Las condiciones pueden ser diferentes, pero ustedes lo ven digo de que sobrevive y no solamente sobrevive, sino que tiene grandes utilidades permanentemente, sigue creciendo. Bueno, para ponerlo como ejemplo, no hablemos mal de esa empresa, por favor, y espero que se recupere. Yo tengo una línea de control. Y no se trata de alarmar, sino que estamos poniendo un buen ejemplo que nos acompañar. Que tal vez tuvieron o no tuvieron el asesoramiento. Y así podemos hablar. A ver, otro ejemplo de una empresa que conozcamos que tuvo problemas o que lo tienen. A ver. A ver, ¿quién nos cuenta algo de la experiencia o algo que ha leído? Alguien mencionó a los remedios que en farmacia cobraron. La verdad que entre otras la pandemia quienes se enriquecieron fueron por la venta. Pero a ver, vamos, miremos el aumento tecnológico. Bueno, entonces continuamos, pasamos a otra parte, pero como un poco adicional, quisiera decirle, por ejemplo, aquellos, conozco varias empresas que tenían mostradores, vendedores, mostradores de Zara y otros productos, ofrecían el producto, visitando las diferentes empresas, constructoras que vendían ese tipo de materiales, y después, bueno, ya lo hacen en forma virtual, y en algunos casos, en esa época, y por el Estado también hacen su trabajo desde su casa, como lo están haciendo en otros países ya hace varios años, pero que recién nosotros. O no es así. Así es, ¿no? Desde su casa trabajan sin necesidad de trabajar, desde su casa lo hicieron sin necesidad de acudir, no se podía ir a la existía el contagio, pero aún así por otro vamos a trabajar. Conozco gente que se viene de evaluación de Estados Unidos, organiza el trabajo que pueden realizar desde la ciencia y cuando, por supuesto, tengan una buena comunicación y no les falle la conexión de internet. A ver, ¿alguien más quiere opinar o continuamos? No les gusta opinar mucho. No está bien. Sí, señor, yo creo que otra empresa que le dio más que era Coca-Cola. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué cree? Porque yo creo que las ganancias son diarias de lo que van y entregan el producto a cada distribuidora. Entonces, como hubo un tiempo en que no se movió el diseño del CP, yo creo que tuvo pérdidas enormes. Sí, es cierto. Alguien me decía sobre las gasas fábricas de gaseosos, como no había vendedores, los tomábamos la gran mayoría porque
obligado a tomar agua, porque no es saludable a los supuestos. Pero digamos, al inicio no el rubro hotelero, turístico, creo que fue el que más fue aceptado según algunos estudiosos. Y yo pude visitar un hotel en uno de los viajes que hice a La Paz. Bueno, el país no, hasta la frontera estaba cerrada, no llegaba a turistas, y por otro lado no había transporte departamental también. Entonces, eso era una lástima inmensa por lo que sentimos nosotros cuando visitamos Cochabamba. Nos enteramos, fuimos a un hotel y quisimos a lo más rápido de la ciudad de La Paz. La situación tuvieron que pedir a los funcionarios cerraron 4 meses, cerraron el costo fijo al salario para mí crítico, demasiado crítico. Sin embargo, algunos lograron salir con algún tipo de medida, en mi caso, salario por trabajadores. Pero hay hablando de hotel allá en Cochabamba, un hotel le respaldó para que pacientes de COVID Lo que pasó acá también en verdad, dicen que, si no me equivoco, el bono le metieron el equipo de terapia, todo también en el hotel, se metieron una clínica. Sí, es verdad, la vieron suerte tenía una infraestructura seguramente adecuada y pudieron adaptarla. Bueno, a ver, continuamos. Entonces, otro día voy a dar unas ganas de hacer una diapositiva fácil y de ahí ya nos vamos a la clase del día lunes. ¿Qué más estamos avanzando? No están viendo. Sí, ¿qué es eso? No debe compartir. Y ustedes están cuidando, yo creo que sí. A mí me afectó un poco el cambio climático. Ya estamos viendo, ya tenemos una función general de la organización o de la organización del órgano de la organización del órgano de la organización proceso empresarial administrativo de organización del mundo, como le llaman. Vamos a ver solamente esta diapositiva que van a compartir con ustedes ahí para las clases. Aquí se mencionan algunas de las funciones generales, algunas de las estudios de democracia y con respecto a la organización, ¿cuál es la función de este tipo de policial o de asesor? Referente a la organización que es enviar y elaborar el diagnóstico de la organización, del funcionamiento de esa organización. Y esa es la ciencia debe hacer, porque de esa forma se ve el estado real, actual de la organización. Si no se hace eso, no sabemos qué situación tiene el estado de la organización y por supuesto cualquier cambio o si sigue marchando así la competencia se puede proteger, hablar del entorno, porque ese son parte del entorno. Entonces, es función hacerse esa función elaborar una reunión y que le va a permitir hacer reajustes necesarios para superar los problemas o lograr mejores resultados si no se hiciera, porque sí se puede mejorar.
Entonces, acceso de pantalla, vamos a poner los monitores de trabajo, de lograr los datos financieros, como corresponde dentro para efectivamente la información y se dan las decisiones del equipo. En el caso de marketing, si no se están vendiendo los volúmenes que se habían puesto inicialmente, de esto vamos a hablar en las próximas clases. El asesoramiento para la división de la el análisis, diseño y desarrollo del proceso y la implementación de hablar luego de una nueva o hacerse los campos de estructura organizacional. Definición de planificación que tenga un buen fin de semana. Sí.